Una familia completamente normal y feliz, un futuro brillante, una red de mentiras y un terrible suceso que cambiaría la vida de todos para siempre. Esta es la terrible historia de la familia Alderson, donde nada es lo que parece. Bart y Krista Alderson eran un matrimonio normal y corriente que residían en Windsor, un pueblito de Wisconsin, y tenían dos hijos, Mitchell, el mayor, y Chandler, el pequeño. Bart trabajaba de contable y Krista era secretaria en un taller de coches. En cuanto a sus hijos, Mitchell estaba comprometido y vivía por su cuenta con su novia. Chandler se acababa de graduar en la Universidad de Madison y trabajaba en una compañía de seguros mientras esperaba incorporarse en julio a SpaceX, la empresa de fabricación aeroespacial. También trabajaba como voluntario para el departamento de policía en el área de emergencias del equipo de submarinistas. Pero tanto el trabajo de SpaceX como el voluntariado se vino abajo cuando sufrió un accidente doméstico. Chandler sufrió un accidente cayéndose por unas escaleras y recibió un fuerte traumatismo en la cabeza. Las piernas dejaron de responderle adecuadamente y se le dormían incapacitándolo. Así que tuvo que renunciar para el nuevo trabajo en SpaceX y así también al voluntariado. En julio del año 2021, aún estaba recuperándose en casa de sus padres y seguía manteniendo su trabajo en la compañía de seguros. Sus padres decidieron hacer un viaje a una cabaña familiar en Sawyer Lake para asistir al desfile del 4 de julio junto con una pareja de amigos. El 2 de julio, bien temprano por la mañana, alrededor de las 5 a.m., la pareja de amigos de Bart y Krista vinieron a recogerlos y se dirigieron a la cabaña. Esa fue la última vez que alguien los vio. Sus celulares estaban apagados y no daban señal, lo cual no era propio de ellos. El 3 de julio, Chandler invitó a su novia Catherine a su casa y pasaron el día juntos. Le comentó lo del viaje de sus padres, pero se empezó a inquietar porque no habían avisado de su llegada a la cabaña ni respondían sus celulares por mucho que él les llamaba. Así, pasamos hasta el 4 de julio, día de la fiesta nacional en Estados Unidos. Chandler recibió un mensaje de su madre en el que decía que todo estaba bien y que se iban a quedar para asistir al desfile en Sawyer Lake ese día. Chandler y Catherine se tranquilizaron al recibir noticias de ellos. Así van pasando los días hasta que llega el 7 de julio y Bart y Krista siguen sin aparecer por ningún lado y sin contestar las llamadas a sus celulares. Así que Chandler llama al 911 y los reporta como desaparecidos. Y es aquí cuando la policía empieza a desenterrar una montaña de mentiras. Registraron la cabaña en Sawyer Lake y era obvio que nadie la había habitado durante meses. Chandler fue casa por su vecindario preguntando por las grabaciones de las cámaras de seguridad a ver si alguna había captado algo de esa mañana del 2 de julio. Pero ninguna de esas grabaciones captó nada. No encontraron ningún coche que recogiera a los Alderson. De hecho, descubrieron que el 1 de julio por la tarde habían accedido a su casa y ya no habían salido más de ahí. El único que lo había hecho fue Chandler. La policía revisó las llamadas y los mensajes que Chandler había realizado y analizaron el supuesto mensaje que le mandó su madre el 4 de julio. En él se leía perfectamente que se quedaban para ver el desfile en Sawyer Lake, pero curiosamente el desfile tuvo lugar el 3 de julio. Es aquí donde empiezan a sospechar de Chandler. Lo citan para interrogarlo y empiezan a preguntarle por su vida. Él les explica que estudió tecnología en la Universidad de Madison, que trabajaba en una compañía de seguros y que recientemente había sufrido una fuerte caída. Todo esto lo comprobaron. Era todo falso. Al acceder al PC de Chandler, descubrieron que había creado numerosas cuentas de email de una compañía de seguros local y que se habían estado mandando correos a su propia cuenta de email. ¿Pero por qué? Resulta que Bart, su padre, estaba muy molesto y cansado porque su hijo siempre andaba sin dinero y sin hacer nada. Él decía que trabajaba desde casa con la computadora, pero lo único que hacía era jugar videojuegos y ver la televisión. Entonces, cuando Bart le preguntaba sobre su sueldo, Chandler salía con que la empresa había retenido los cheques por algunos problemas de liquidez y que en recursos humanos le habían dicho que tenía que esperar. Y ahí los emails falsos que él mismo se mandaba para engañar a sus padres.
Pero ahí no quedó la cosa, porque Bart empezó a desconfiar tanto de Chandler que le pidió las notas de su licenciatura en la Universidad de Madison, y Chandler le puso la excusa de que el sistema estaba caído y daba problemas para sacar el boletín de notas de la web. Bart le pidió el teléfono para hablar personalmente con el departamento de atención del alumnado de la universidad, y Chandler le dio un número. Bart habló con un tal Daniel Speed, que le confirmó todo lo que Chandler le había dicho previamente. Pero Bart no se quedó tranquilo y volvió a llamar otro día a otro número buscándolo él mismo por la web de la universidad, y le contestó otra persona. Al preguntar Bart sobre el supuesto sistema caído en la web, el telefonista le dijo que no había habido ningún problema reportado recientemente sobre la caída del sistema. Incluso le dijo que en ese año no habían sufrido algo así. Bart, haciéndose pasar por su hijo, le pidió por favor que le leyera sus calificaciones, y el telefonista le dijo que solo había asistido un semestre y para colmo lo había suspendido todo. Es decir, Chandler había mentido durante años. El primer supuesto telefonista era el propio Chandler, con un segundo celular desechable que había comprado unos días atrás para hacerse pasar como un trabajador de la universidad y así seguir engañando a su propio padre. Pero aún hay más. Nunca se había graduado. Nunca había entrado a formar parte de la plantilla de SpaceX, obviamente. Y su caída no era para nada tan grave, y había sido fingida para ganar más tiempo y dar una excusa sobre la pérdida del trabajo en SpaceX, y que no fuera por supuesto culpa suya. Tampoco formaba parte del voluntariado del Departamento de Policía de Madison en el área de emergencia de submarinismo. De hecho, este departamento de emergencia ni siquiera existía. Cuando más desenterraba Bart, más mentiras se encontraba sobre su hijo. Así que Bart decidió dar una lección a su hijo Chandler y organizó una reunión con asesores de la Universidad de Madison a la que asistirían Bart, Chandler y el asesor, que le explicaría en la cara todo esto a ellos. La reunión estaba pactada para el 1 de julio a las 15 horas. Chandler siguió con la farsa y en lugar de confesarle todo a sus padres, accedió a asistir con Bart a esta reunión, pero sus planes eran otros muy distintos. El 1 de julio, al mediodía, Bart salió de su trabajo y pasó a recoger a Chandler por casa para asistir a la reunión. Al realizar un registro en la casa, encontraron los celulares de Bart y Krista envueltos en papel aluminio y metidos dentro de un zapato en el mueble del garage. Al comprobar los mensajes de Bart, descubrieron que él le mandó un mensaje a Chandler antes de llegar a casa para recogerlo. Chandler disparó a Bart varias veces con un rifle, nada más entrar por la puerta. Después de esto, mandó un mensaje a su madre para pedirle que pasara por el supermercado y que comprara una gaseosa, y así ganaría más tiempo para limpiar la escena del crimen. Cuando Krista, su madre, entró por la puerta, hizo lo mismo con ella. Después mutiló sus cuerpos y arrojó sus cabezas y sus brazos a la chimenea del salón, de los cuales solo quedarían sus huesos. El resto de los cuerpos los esparció por zonas boscosas de Windsor. El torso de su padre, con varias heridas de bala, lo encontraron detrás de una granja de los padres de la novia de Catherine. El rifle lo encontraron en el cobertizo de la misma granja, y una sierra que usó para mutilar los cuerpos fue encontrada detrás de un depósito de agua. En 2022, Chandler fue juzgado y sentenciado a 2 cadenas perpetuas incondicional por 8 delitos: el doble asesinato de sus padres, la mutilación de 2 cuerpos, 2 cargos de ocultación de cadáveres y doble obstrucción a la justicia. Su red de mentiras arruinó a toda la familia.